Javier Urra es doctor en psicología, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y autor del libro El pequeño dictador, donde nos habla de los niños tiranos, un problema de conducta al que nos enfrentamos los padres en la sociedad actual. ¿Cómo podemos identificar a estos pequeños dictadores? ¿Cuál es el perfil de un niño tirano? El perfil del niño tirano es un niño que se inicia a muy corta edad y que no es un caprichoso, no, que no es un niño con TDAH, con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no, que no es solamente un oposicionista, es un niño que desde muy corta edad siente placer y disfruta rompiendo la muñeca, digamos, del padre o de la madre, consiguiendo lo que él se propone. Es un niño que se caracteriza porque tiene un principio fundamental, filosófico, que es primero yo y luego yo. Y piensa que todo el mundo gira a su alrededor, que no se tiene que poner en el lugar del abuelo ni de la abuela, que no quiere recoger las cosas, que se pone histérico cuando y grita en la entrada de un gran almacén, pues para conseguir sus objetivos, y a partir de ahí se va patologizando en su conducta. Y a los 7 años tira el bocadillo de chorizo porque lo quería de queso, y a los 12 empieza a insultar a su madre, y a los 13 entra a hacer sus necesidades fisiológicas cuando la madre se está duchando. Este es un proceso que se va degenerando con muy mal pronóstico en poco tiempo. No tiene nada que ver con un adolescente que pega un portazo, lo cual es natural y sano a los padres, sino alguien que veja, que es injurioso, que es muy despótico, normalmente contra la madre. Tenemos un tercio de los pequeños dictadores son ya chicas, mal pronóstico para esta sociedad, pero es una violencia de género, porque quien lo vive siempre es la madre. Puede haber también padre, pero... Y entonces un chico que agrede a la madre, que la bofetea, porque la muy zorra no me lavó la camisa, esa es una expresión muy típica que vimos en la fiscalía, el riesgo para la futura pareja de ese muchacho es altísimo. Por lo tanto, tenemos que educar en el ponerse en el lugar del otro, en las neuronas espejo, en la empatía, en la sensibilidad, en la compasión, en saber perdonar, en saber perdonarse. No se nace dictador. Hay mujeres que están solas en la vida y es difícil educar desde la soledad. Hay quien está con el marido, pero el marido no se sabe por qué está tomando gin tonics a las 10 de la noche, aunque dice que es para resolver el tema del trabajo, cosa que no es verdad. Hay padres que se separan y malmeten contra el otro. Y entonces el otro, pues que la custodia la ostenta la madre, pues agrede o ridiculiza a la madre. Hay tantos. Y luego hay casos en que la madre aporta 2 hijos, el padre aporta 1, pero no tiene como fuerza moral para instruir al hijo biológico. Procesos de separación que todos vemos en una hamburguesería en que el padre está con el hijo de 14 años, pero no sabe qué decirle porque no lo conoce. Bueno, y luego todo un aspecto tóxico de la sociedad en general, de que los niños son lo primero. No, vamos a ver, los niños son importantes, pero no son lo primero. Lo digo yo que he sido el primer defensor del menor. Me parece que es esencial que vayan a un hospital y conozcan a niños enfermos. Me parece que es un derecho que vayan con la abuela que tiene Alzheimer, que posiblemente no sepa lo que dice, pero sí sienta con quien está. Me parece que es esencial que vayan a un campamento y sepan lo que es el esfuerzo. Pero todos esos criterios me parece que son esenciales. Y si no ponemos ese antídoto y esa vacuna, generaremos un número importante. En España, el último año hemos tenido 8.000 denuncias del grupo de 14 a 18 años, que son 1.000 más que el año anterior. El pronóstico no es bueno, hay que educar desde el primer momento, hay que socializar. Y socializar quiere decir de vez en cuando no, poner límites, aceptar frustraciones, saber diferir gratificaciones.